gusto a un gran amigo y, por supuesto, gran colaborador de Sin Censura, al doctor Ángel Valderas, especialista en petróleo y energía. Doctor, en primer lugar, muchas felicidades por la forma en la que exhibió y se burló, pero con los pelos de la burra en la mano, de Carlos Alarraqui, luego de que saliera a decir que no podemos pensar o cuestionar el 68. ¿Qué programazo ahí con el buen Manuel Pedrero, a quien le mandamos muchos saludos? Le mando un abrazo, doctor. ¿Cómo está? Estimado Toño, pues un abrazo, te lo regreso desde Querétaro hasta Kansas. Se ponen de pechito, Toño. Igualito, vamos al tema, igualito que los 8 ministros, 7 hombres, una mujer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que están en la cuestión de, ¿te acuerdas que en otras ocasiones aquí en Sin Censura, yo hago referencia a un dicho italiano que dice arrampicarsi sugli specchi, que quiere decir intentar escalar en un espejo, algo que es imposible. Es un dicho que se aplica cuando se tratan de hacer malabares para tratar de acomodar algo que no, y en realidad exhibes. Mira, hoy en la mañanera fue muy interesante la manera en que la doctora Claudia Sheinbaum le da una lección a estos 8 ministros de la Corte. Y bueno, yo tengo más libertad de decir cosas, no tengo ningún cargo público, en el sentido de que, Toño, tú eres abogado. Muchos no somos abogados, pero a mí me ha tocado en mi vida profesional lidiar con muchos abogados, debatir con muchos abogados. La mayor parte de mi universidad me tocó debatir con Ricky Riquín Canallín aquí en mi universidad. Él es egresado de la Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Derecho, sobre la reforma laboral. Y yo siempre he dicho, es muy fácil debatir con ellos porque están muy güeyes. La neta, están muy güeyes. Y mira, Toño, tú lo sabes porque yo aquí lo he manejado. Mira, una cosa en común que tienen los abogados con los que hacemos matemáticas es la lógica. No la lógica matemática, la lógica. Los abogados usan lógica, nosotros también. Silogismos, modus tollendo tollens, modus ponendo ponens, etc. Pero hay otra cosa que nos acomuna y aquí con muchos más, que es la cuestión del lenguaje, que es saber leer y escribir. Entonces, mira, yo quiero compartir pantalla para que el público de Sin Censura, que todos los que están aquí en el chat, perfecto, todos saben leer y escribir. Aquí está el artículo 135 de la Constitución. En primera, la Constitución señala claramente que puede ser adicionada o reformada. Los que modificaron 495 veces la Constitución en el neoliberalismo del sexenio de Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, modificaron 495 veces la Constitución. La Constitución es intocable, no es intocable. Claro que se puede reformar. Bueno, y ese artículo señala cuáles son los requisitos para que la Constitución pueda ser reformada. Y es muy claro. Dice, miren, del Congreso de la Unión, por el voto me falló esto, de las 2/3 partes, ¿no? Ya hice cosas que no debería, pero bueno, ahí está, lo dejo así. 2/3 partes de los individuos presentes en el Congreso, ¿no? Y que sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Bueno, ahí está claramente, dejo de compartir, se requiere simplemente el español de la maestra Lupita.
el de la primaria Hidalgo o de la primaria Morelos, donde uno ha estudiado la primaria. Es que Yo, déjeme, lo interrumpo con esto, de verdad, sí, doctor, es algo muy típico de los abogados el utilizar este léxico altamente jurídico, palabras domingueras, pero bueno, hasta por la boca y por los oídos, haciendo la aclaración de que sí estudié Derecho y terminé y todo, y fui valedictorian, tengo que decirlo, ¿no? En mi universidad, pero nunca me titulé porque se vino la pandemia, entonces muchos miembros de aquí de nuestra audiencia no me consideran abogado, yo de donde sí tengo mi título y mi cédula es en el periodismo, ahí sí, para que vean. Pero sí, efectivamente, yo hablando con abogados que verdaderamente tendrían una conciencia social, tanto acá en los Estados Unidos como allá en México, siempre llegamos a la misma conclusión de que cualquier persona, así como en el periodismo, cualquier persona podría entender los procesos jurídicos si se explicaran de una forma más sencilla, pero precisamente ha sido la academia, ha sido el derecho, el estudio del derecho en el mundo, el que lo ha pues mantenido una especie de élite para que parezca que es difícil de entender y que siempre, que evidentemente se tenga la necesidad de tener una representación jurídica. Pues tienes toda la razón. La maestra Lupita, en mi caso, mi maestra de primero de primaria se llamaba Gema y le mando muchos saludos. La recuerdo con mucho cariño, mi Miss Gema. Pues nos pudo haber explicado esto en primero de primaria a los chiquillos que asistían a esa primaria y lo habíamos entendido perfectamente. No entiendo como por qué no lo entienden nuestros ministros de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? oye, yo creo que hacen finta, que no entienden, son perversos, pero en esta perversidad se exhiben, Toño, exhiben ignorancia. Porque te digo, yo repito, basta saber leer y escribir para entender una ley. Voy a compartirles, ¿te acuerdas? Han intentado tirar esta ley con una serie de amparos, la reforma, la reforma. Mira, les voy a compartir ahorita el texto. Aquí está del artículo 61 de la ley de amparo. Toño, lo que tú dijiste con tu maestra Gema, yo con mi maestra Lupita, es, es que son, mira, dos renglones. El juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Punto. Improcedente. Ya. ¿Y qué hemos visto, Toño? En esta narrativa de la derecha y de los opositores a la reforma, que son un triste 13%. Yo sigo señalando que hubo 3 encuestas a nivel nacional, Comisión Nacional de Encuestas de Morena, ENCOL y María de las Heras, que midieron el sentir de la población con encuestas y de las Heras y ENCOL previeron con un grado aceptable de precisión los resultados de las elecciones del 2 de junio. No son massive liar, como dijo Andrés Manuel. No, no son massive liar, no son massive caller, no son casas encuestadoras patito. Y ahí mostraron que el 13% de la población en México no quiere una reforma al Poder Judicial. Bueno, pero acabamos de leer la ley de amparo. ¿Y qué fue lo que vimos? Nos dicen, Toño, nos dicen, no, es que es sagrada, sagrada la carrera judicial. Garantiza que lleguen los mejores. Patrañas, ya todos vimos, porque Norma Piña se lo dijo a Adela Micha en una entrevista, que ella, cómo llegó a la corte, pues porque dice que la mandó llamar Enrique Peña Nieto y que no platicaron de nada jurídico. Y luego Norma Piña nos dice que fue una muy mala estudiante, que ella no era nerd, que ella no iba por el 10. Pues Ella la misma puso nos está Peña. diciendo, Imagínense, sí, doctor, la puso Peña. Hay una entrevista en la que la ministra Piña dice que tuvo que entrevistarse con, bueno, hablar con Peña Nieto antes de que los designara y que
estuvieron ahí haciendo un par de cuestionamientos. Ya me imagino la conversación que sostuvieron estos dos, ¿no? Ya me imagino la conversación tan avanzada que sostuvieron estos dos personajes, doctor Ángel Valderas. Exacto. No, y mira, además, toma en cuenta, ahí está en video la intervención del senador Armando Ríos Peter del PRD, cuando fue nombrada Norma Piña, que con datos en la mano demostró que fue la peor evaluada en el proceso para ingresar a la Suprema Corte. Así es que no nos vengan con patrañas. Pero mira, ¿por qué quise compartir lo del artículo 61 de la ley de amparo? Porque mira, a ver, a mí me enseñaron derecho de manera divulgativa en la prepa. Tuvimos economía, biología, ya sabes que en la prepa todo es de divulgación para que después elijas carrera. Bueno, el artículo 61 dice, no valen amparos en reformas constitucionales. ¿Y qué hacen estos jueces superpagados con 130,000 pesos mensuales? Solicitan amparo contra una reforma constitucional a pesar de que la ley de amparo dice que es improcedente. Entonces, estos jueces hipercultivados en derecho que llegaron a sus puestos supuestamente con carrera judicial solicitan amparo. Y sus amiguis, otros jueces federales, que también ganan 130,000 pesos mensuales y desconocen la ley de amparo, otorgan el amparo contra una reforma constitucional. Entonces, yo creo que cada cosa que hacen, como la de ayer, los va desnudando cada vez más como abogados bastante chafas. Porque yo me pregunto, si jueces solicitan amparo ante una reforma constitucional que no es posible y otros jueces lo conceden, se llenan la boca de que quieren división de poderes y le quieren enmendar la plana al legislativo. ¿Para qué se ampararon? No querían que el legislativo discutiera la reforma. Y justamente la Cámara de Diputados los ignoró. No tiene por qué acatar algo que es ilegal. Pasó al Senado, a otro amparo. ¿Qué querían? Que no se discutiera en el Senado. Por favor. Y qué bueno que el Senado no les hizo caso. Se aprobó. Se manda a los estados. Se ampararon para que los 32 congresos estatales no discutieran la reforma. Por favor, que no la discutieran. Se aprobó por 25 congresos. Se requería un mínimo de 17. Y entonces ya se cumplió el artículo 135 y la obligación del Ejecutivo era publicar la reforma en el Diario Oficial de la Federación. Se amparan para que no se publique en el Diario Oficial de la Federación. Fíjate nada más qué ignorancia. Se publicó, se amparan que para que el INE no instrumente el proceso de una reforma constitucional que ya es ley. Se los han dicho juristas pro oposición como Diego Valadez, pero también recordarás aquel que además hacía comentarios deportivos, Eduardo Andrade, que fue magistrado. Ya se los han dicho, esta reforma ya fue aprobada y fue aprobada, Toño, de manera legal, legítima y democrática. Porque si alguien tiene legitimidad, son esos 8 ministros de la Corte que cómo llegaron a ese cargo. ¿Los eligió el pueblo de México? No, a diferencia de los diputados y los senadores, ¿eh? Y a diferencia de la presidenta, que hoy lo recordó Claudia Sheinbaum. Nosotros llegamos, dijo, por el voto popular. Y entonces estos señores, este grupúsculo, esta banda de 8, ¿no? Pretenden pasar por encima de los 395 diputados federales que aprobaron la reforma. Pretenden pasar por encima de los 86 senadores que aprobaron la reforma. Pretenden pasar por encima de los 25 congresos estatales
que aprobaron la reforma y pretenden pasar por encima de los 664 diputados locales que aprobaron la reforma. Toño, en los 25 estados, porque no se ha votado en todos, 26 donde se votó la reforma, en 25 la aprobaron. Pero si sumamos, los diputados locales que estuvieron en contra, solamente fueron 215. ¿Qué nos dicen estos números? El 75% de los diputados locales en los 26 estados donde sí se ha votado la reforma, por ejemplo, Querétaro no se ha votado, ¿eh? Más allá que digan que el Congreso de Querétaro rechazó, no se ha votado en Querétaro en el Pleno, fue rechazada en comisiones, con 2 votos del PAN y un voto de Morena. Y que por cierto, y aquí lo ponen en los comentarios, gente que está siguiendo esta transmisión, eh, ya perdió el PAN la mayoría en la Cámara de Diputados aquí en Querétaro. Y entonces lo más probable es que Querétaro se sume a los congresos en donde se van a aprobar las reformas constitucionales. Entonces, Toño, es patético, patético. Y va una tercera y última, muy conciso. Mira, también en bachillerato, mi profesor de Derecho, repito, era un curso de Derecho de un semestre. No estamos hablando aquí de la licenciatura en Derecho. No, ya me acordé, me tocaron prepa de un año, entonces fue un año de Derecho, pero pues a nivel divulgativo, para gente que va a hacer matemáticas, ingeniería, medicina, biología, lo que quieras, ¿no? Bueno, hay un principio básico que nos enseñaron en la prepa. Ninguna ley secundaria puede estar por encima de la Constitución. Y bueno, ayer, pues yo por curiosidad, me metí a ver la sesión pública de la Cámara de la Suprema Corte y me llamó mucho la atención con un señor ministro que se llama Jorge Mario Pardo Rebolledo, haciendo otra vez, queriendo escalar sobre espejos, diciendo que ellos tienen la facultad de revisar reformas constitucionales, lo que es falso, lo que es falso, porque se los faculta el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ay, 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 ay. Un ministro de la Corte disque hiperpreparado yendo en contra de la Constitución con base en una ley secundaria. Entonces, Toño, yo digo, bueno, a ver, ¿en dónde estudió Derecho Pardo Rebolledo? Y sí se cuestiona uno, Toño, para ver todas las argumentaciones de la banda de los 8, que si esos son los más preparados, ¿cómo estarán los demás? Se están quedando desnudos, porque uno se da cuenta que pareciera ser que es una venta al mejor postor. Son argumentaciones vacuas, vacías, sin sentido, para tratar de que ellos se impongan sobre los otros dos poderes, el ejecutivo y el legislativo. Hablan tanto de división de poderes, pero se meten yo vi una entrevista ayer con Gerardo Fernández Noroña, en donde justamente le preguntaban periodistas insidiosos que si iban a desacatar las resoluciones de la Corte. Y yo digo, en primer lugar, es la Corte, es la banda de los 8. A ver, justamente Gerardo Fernández Noroña, yo que acabo de compartir, Toño, el artículo 135 constitucional y el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, y no soy abogado. Ah, bueno, que nos exhiban. Noroña retó justamente, lo hizo muy bien, a reporteros, que les dijo, exhiban en donde dice
que la Suprema Corte tiene facultades para revisar una reforma constitucional. Y el que afirme que tienen facultades debe de exhibir, pero no puede ser una ley. Es imposible, una ley, porque la ley no está por encima de la Constitución. Y el artículo 135 no tiene nada. Creo que fue Yasmín Esquivel, o puede haber sido la ministra Loreta, en donde dijo, si se requiriera un aval de la Suprema Corte para las reformas constitucionales, entonces sería un paso posterior y el artículo 135 debería de decir, se requieren 2/3 de la Cámara de Diputados, 2/3 de la Cámara de Senadores, la mayoría en los congresos estatales y la aprobación de la Suprema Corte. Pero esta banda de los 8 parece ser que eso no lo saben o no lo entienden. Y como lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum hoy en la mañanera, sí lo saben, Toño. Sí saben que están violando la ley, sí saben que están en la ilegalidad absoluta, pero se quieren victimizar. Quieren que de parte del legislativo o del ejecutivo haya un manotazo en la mesa para salir a chillar como plañideras, acusando a la doctora Claudia y a la 4T de un régimen autoritario, de una autocracia, etcétera, etcétera. Se le preguntó hoy en la mañana a la doctora Claudia Sheinbaum cuáles son las intenciones del Poder Judicial. Y pues lógicamente ella dijo, vayan y pregúntenles a ellos cuáles son sus intenciones. Norma Piña citó para el lunes y desde mi perspectiva y desde fuera, yo lo que sigo viendo, Toño, es que están haciendo el ridículo, que exhiben una profunda ignorancia jurídica, que se les olvida que en México habemos decenas de millones de personas que sabemos leer y escribir, que entendemos, por lo tanto, el artículo 135 y el artículo 61 de la ley de amparo. Tienen que hacer cuentas con eso y con los 36 millones de mexicanas y mexicanos que con una propuesta muy clara de Morena y aliados, denos la mayoría calificada para poder modificar la Constitución. Están jugando con fuego, Toño, pero están quedando desnudos. Exhiben que la carrera judicial es una verdadera falacia. ¿Sí? El poder judicial que tenemos, Toño, los ministros, los jueces, no llegaron por ser los mejores. Pareciera, como señalaba Andrés Manuel López Obrador, que simplemente son traficantes de influencias. No, y hace rato usted se cuestionaba que en dónde habría estudiado el ministro, que es doctor, por cierto, también, Pardo Rebolledo, pues estudió en la Libre de Derecho, se graduó en el 84, se tituló en el 86, escuche, con esta tesis. La reclamación electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, es que de verdad es de risa, ¿eh? La reclamación electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis que supuestamente fue laureada con mención honorífica. Pero efectivamente, y ya quisiera cerrar con esto, doctor, le voy a pedir al equipo que nos grabe. Eh, Estamos viendo que estos personajes fingen demencia, que evidentemente saben que están incurriendo en una irregularidad, y aún así sus determinaciones son verdaderamente cuestionables. Tan solo por buscar esto, la revisión de la reforma judicial, dan paso a que pensemos que pasándose precisamente a la Constitución por el arco del triunfo, sin ningún tipo de precedente jurídico, haciendo gala una vez más de su corrupción, puedan determinar en contra de esa reforma judicial por sus pistolas. Y aquí lo platicábamos desde aquella ocasión en la que analizamos la discusión precisamente de la reforma judicial y la matemática que usted como matemático nos daba detalles de cómo es que, pues, se tendría que haber, se tendría que haber tomado cierto número, ya no recuerdo cuál fue el número de senadores que eran necesarios para los 2/3 de ese cuerpo legislativo, con tal de que se pudiera redondear, ¿no?
y yo le decía en aquel entonces, es que este hubiera sido utilizado, como usted bien menciona, como de alguna otra forma, como un pretexto para impugnar la reforma judicial. Ni siquiera si les trajeran ahí a la Suprema Corte de Justicia al matemático doctor Ángel Valderas Puga, a Terence Tao, ¿no? Pues, y ellos les explicaran cómo se redondea verdaderamente y cuál es verdaderamente el número de 2/3 del Senado, harían caso. Es lo mismo en esta situación. A pesar de que tienen todo en su contra, de que está la constitución muy, muy clara en su contra, pues ellos pueden determinar en cualquier momento, de acuerdo a sus pistolas y a lo que determine esa minoría rapaz, creando una crisis constitucional terrible porque ya advirtieron en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados y de Senadores, que por supuesto no acatarían esa determinación, pero efectivamente esto sí provocaría que salgan estos personajazos a decir, miren, el autoritarismo de México, cuyo poder ejecutivo y legislativo no acatan las determinaciones del honorable poder judicial con su Suprema Corte. ¿Qué opina de esto? Ya para cerrar, doctor. No, pues mira, justamente veo, ahorita yo también entré a revisar el currículum de Jorge Mario Pardo Rebolledo y presume de una maestría en Derecho de Amparo y el doctorado en Ciencias Penales en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, una tal Universidad de Pantlato. Y ya me metí, cualquiera lo puede checar, la Universidad de Tepantlato. Oye, yo nunca jamás había oído escuchar de esa universidad y me parece patito porque yo veo aquí sus instalaciones. Es una casa habitación en donde dicen dos campus, el campus Baja California y el campus Tepic, ambos en la delegación Cuauhtémoc. Yo creo que, y además por las fechas en las que fue nombrado ministro de la Corte, pues fue nombrado por el narcogobierno de Felipe Calderón en 2012. Felipe Calderón, ahí fue la fecha. ¿A qué intereses sirve, Toño? Pues al PRIAN, a los que perdieron de manera estrepitosa las elecciones del 2 de junio. Pero repito, esta banda de los 8 no le está midiendo el agua a los camotes. Es un desafío a nuestra presidenta, es un desafío a un gobierno que se acaba de instaurar, es un desafío a la mayoría de la Cámara de Diputados, es un desafío a la mayoría de la Cámara de Senadores, es un desafío a la gran mayoría de las legislaturas estatales y es un desafío al pueblo de México. Yo me esperaría, Toño, que reinara la cordura, pero si insisten, pues va a quedar más que claro que lo que realmente les interesa es llevar al país a una crisis institucional. Es una provocación, sí, lo dijo ayer Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, lo dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, es una provocación. Para mí, están desesperados, es algo inédito, Toño, esto no había sucedido jamás en México, que la Corte se atribuyera, se arrogara nada más porque sí el hecho de que ellos pueden reformar la Constitución como si fueran el constituyente. Y pues están muy mal y quedan exhibidos. Y vamos a tener que estar muy atentos. Yo me esperaría, repito, que reine la cordura, porque de otra manera van a generar una crisis, pero están solos, Toño, muy solos. Los trabajadores del Poder Judicial que ni siquiera también exhiben una ignorancia atroz porque no han leído el artículo 10º transitorio de la reforma que garantiza sus derechos laborales. Y entonces uno dice, oye, pero si no saben ni leer y andan protestando en las calles, ¿contra qué están protestando? Dice que para defender sus derechos están garantizados en el artículo 10º transitorio. Hoy se los volvió a recordar Claudia Sheinbaum. Y para entender eso, el único requisito es saber leer.
Así, es sencillo. Muy mal esta banda de los ocho, Otoño. Me encanta que los haya nominado así, como la banda de los ocho. Así es, exactamente. Muchos le llaman el cártel de la toga, pero es el cártel de la toga, la banda de los ocho. Hasta suena a película aterradora. Y ¿No? ¿Sabes de dónde viene? Te acordarás en China la famosísima banda de los cuatro. cuatro es el número de la muerte para los chinos, ¿sí? Ajá, entonces de ahí me vino pensar que es una banda de ocho, Sí. porque hay que defender a Yasmín, a Loreta y a Lenia Batres, porque se la han rajado con sus argumentaciones. Me parece que ellas están mostrando que son ministras serias. ¿Eh? No, y que están del lado de la justicia, que es lo que lo más importante aquí es que esos, nuestros principales doctores de la ley, estuvieran a favor de la justicia. La justicia por encima de la ley, por encima de cualquier tipo de institución. La constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Punto y aparte, ¿no? Pero, pues no, esa es la problemática y yo esperaría que efectivamente se disolviera esa Suprema Corte de Justicia, se nombraran interinos en lo que llegan las elecciones. Dentro de estos interinos, pues obviamente fuera Loreto Ortiz, Yasmín Esquivel, Lenia Batres, y después se pudiera convocar bien esas elecciones y pudiéramos nosotros ya elegir a nuestros propios y propias ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras tanto, bueno, pues yo le quiero agradecer, doctor, que haya estado con nosotros esta es la última parte de Sin Censura. Por supuesto que lo andamos buscando y viendo en muchas partes. Le pido por favor que también nos comparta sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted. Facilísimas, Toño. Ángel Valderas, estoy activo en YouTube, en Facebook y en X. Y ya también acá Tony Montiel y Tepemé Hueca en el chat, Toño, ya les pusieron también la tremenda corte, aquella que se veía con tres patines. Yo creo que igualitos, de esa tremenda corte. No, no la banda de ska, pero sí Sí, la de tremenda corte con tres patines. sí, sí, exacto. Pues ahí lo tiene usted, el doctor Ángel Valderas Puga, aquí en Sin Censura, especialista en petróleo, energía, pero pues también matemático, un verdadero científico y exhibiendo a los que pues, no saben y que se las dan de muy sabiondos. Muchas gracias, doctor. Nos vemos muy, Hasta muy luego, pronto. Toño. Saludos. Abrazo. Querétaro.